Muy buenas tardes, alumnos. Esta va a ser nuestra segunda clase. La semana pasada estuvimos de paro, lamentablemente no pudimos dar la segunda clase de manera presencial. Me hubiera gustado hoy estar junto a ustedes, pero la metodología es una semana presencial y otra semana asincrónica. En este sentido, hoy es importante dar este tema, ir avanzando por los tiempos también, y así que vamos a ir viendo algunos conocimientos de manera introductoria que volveremos a repasar el próximo martes de manera presencial. Voy a compartirles una filmina que nos va a permitir dar inicio a los conceptos teóricos de la materia. Esta materia, que se llama Administración Pública y Financiera, tenemos que ver qué es lo que es el Estado, cuál es el rol del Estado, cómo vamos a contabilizar todas las cuestiones que tienen que ver con las finanzas públicas del Estado, y es tan importante, sobre todo en una provincia que tiene una gran presencia del Estado en toda su dinámica económica. El 80% de la población de nuestra provincia depende directa o indirectamente del Estado. La provincia del Chaco, por ejemplo, es la cuarta provincia con mayor coparticipación a nivel nacional, y eso también significa el impacto del Estado en el Chaco, y sobre todo en Resistencia, donde están la mayor cantidad de oficinas provinciales. ¿Qué entendemos por Estado? Entonces, el Estado es un conjunto de individuos jurídicamente organizados en un determinado territorio. Otro concepto puede ser que la comunidad política perfecta asentada sobre un territorio e integrada por individuos ligados a una autoridad pública por relación de subordinación. Entonces aquí hay una cuestión clave, que es un conjunto de individuos, ¿sí? Es decir, un conjunto de personas. Obviamente que no hablamos de 5 o 10 personas, sino que estamos hablando de una cantidad importante de personas, de miles o millones de personas que se encuentran jurídicamente organizados. Y esto es importante, jurídicamente organizados, es decir, que deberían tener por ejemplo, una constitución, y a su vez también debe estar sobre un territorio. Es decir, que si estos individuos no tienen un territorio, no van a ser un Estado, van a ser una nación, ¿sí? Entonces, es importante distinguir el concepto de nación del concepto de Estado. Una nación son personas o grupos de personas que tienen características comunes, un origen similar, y a su vez también comparten cierta cultura que lo permite identificarse como una nación. Por ejemplo, Israel, los judíos eran una nación antes de tener el Estado de Israel. El Estado de Israel surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde se afincan en un territorio, se organizan jurídicamente y se lo reconoce como Estado. Pero antes era una nación, que era la nación judía. Entonces, ese es un ejemplo muy conocido de lo que es una nación. Es decir, una nación son un conjunto de personas que tienen características similares. Y el Estado es cuando están jurídicamente organizados en un territorio estas personas. Para que haya el Estado, entonces tiene que haber sujetos formados por una reunión de los habitantes del lugar, un territorio referido a una porción de la superficie del planeta que pertenece y es administrada por un determinado Estado, es decir, donde ejerce su soberanía. Y una organización jurídica, la organización política y social a través de las leyes y normas que determinan el comportamiento de los individuos. Es lo que estuvimos viendo recién, es decir, sujetos, territorio y una organización jurídica. Para ello tiene que haber una división de poderes, ¿sí? Generalmente puede ser que es representativa, en nuestro caso de Argentina, republicana y federal. ¿Qué es lo que significa representativa? Que el pueblo gobierna a través de sus representantes y elegidos a través del voto.
republicana, división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y a su vez también es federal la Argentina, porque las provincias reservan su autonomía y dictan sus propias normas constitucionales y eligen sus propios representantes. Vamos por punto. ¿Representativa qué es? Es que el pueblo gobierna a través de sus representantes, es decir, que nosotros una vez cada 2 años elegimos diputados provinciales, por ejemplo, diputados nacionales, y cada 4 años cada 6 años elegimos senadores nacionales. Esto significa que nosotros vamos a elegir los, eh, vamos a elegir nuestros representantes en un periodo de tiempo. No cada decisión del gobierno va a ser tomada por todo el pueblo. Para eso se realiza la votación y nuestros representantes, tanto el gobernador, el intendente, el presidente, van a tomar decisiones por los 4 años, porque para eso eligió el pueblo. No le están preguntando al pueblo cada rato sobre qué decisiones tomar, ¿sí? Republicana es que hay una división de poderes para que haya un equilibrio de poder. Entonces, el poder legislativo es el órgano volitivo, es el poder que toma decisiones, el poder ejecutivo es el que ejecuta, es decir, esas decisiones las pone en marcha, y el poder judicial es el que controla a ambos poderes. Y es federal. ¿Por qué? Porque hay en nuestro país hay diferentes provincias y cada una de estas provincias van a tener constituciones, van a tener sus propias leyes y van a tener sus propios representantes. Por eso es federal. Entonces, la división de poderes, en lo nacional, el poder ejecutivo se encuentra el presidente de la nación. Y en la provincia, el Poder Ejecutivo está representado por el gobernador de la provincia. En este caso, el presidente de la Nación es Javier Milei y en la provincia es Leandro Esdero. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo a nivel nacional está representado por el Congreso de la Nación. Y hay dos cámaras. Está la Cámara de Senadores, que tiene 72 senadores, y la Cámara de Diputados Nacionales, que tiene 257 diputados nacionales. Y acá hay que hacer una diferencia. Los senadores representan a las provincias, es decir, cada provincia va a tener 3 senadores. 2 van a ser por el oficialismo y 1 va a ser por la oposición. Es decir, que el que en esa elección saque más votos va a ganar 2 senadores. Y el que salga segundo va a obtener una banca. En el caso de los diputados nacionales, no representan las provincias, sino que representan al pueblo de la provincia, ¿sí? Entonces, cada provincia va a tener diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes que viven en esa provincia. Un caso es, por ejemplo, el Chaco va a tener una cantidad de diputados y Buenos Aires va a tener mucho más diputados porque en Buenos Aires vive mucha más gente. Pero en senadores, el Chaco va a tener 3 y Buenos Aires va a tener 3 senadores. Es decir, la misma cantidad de senadores, pero de diputados va a tener de acuerdo a la cantidad de población que habita en ese territorio. Y en lo nacional, el Poder Judicial está representado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores. En lo provincial, el Poder Ejecutivo está representado por el gobernador de la provincia, como dijimos hoy. En el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados de la provincia está representada por 32 diputados provinciales, que se eligen 16 diputados cada 2 años y duran 4 años su mandato. Y el Poder Judicial está representado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Luego tenemos a nivel municipal en Resistencia. El Poder Ejecutivo está representado por el intendente, que en este caso es Roy Nikich, y el Poder Legislativo por el Consejo Municipal, que toma las decisiones en relación a lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales. Y a su vez también tenemos el Poder Judicial dentro del municipio. ¿Quiénes van a ser? Va a ser el Juzgado de Falta, la Cámara Municipal de Apelaciones y el Fuero Ambiental Municipal. El Estado. ¿Cuál es el fin que tiene el Estado? El fin del Estado es el bien común. El bien común no se refiere al bien de todos, como si todos fueran una unidad real, sino al conjunto de condiciones apropiadas para todos.
grupos intermedios y personas individuales alcancen su bien particular. Es decir, que el Estado tiene como objetivo promover el bien común, pero no que todos se encuentren bien, sino que el Estado genere las condiciones para que las personas puedan vivir y desarrollarse en una comunidad que los contiene y los protege, ¿sí? Con ciertas características, como por ejemplo en la Argentina hay ciertas cuestiones que ya están definidas. El Estado va a proveer la seguridad, va a proveer la justicia, va a proveer la educación, va a proveer la salud. Entonces, esas son las condiciones que promueve el bien común y a su vez cada gobierno va a tener sus particularidades. El fin del Estado es satisfacer las necesidades públicas de todos los individuos y el medio que utiliza el Estado para eso se llama la hacienda pública. La hacienda pública es lo que nosotros vamos a ver cómo el Estado promueve esa acción. ¿Qué es la hacienda pública entonces? La hacienda pública es la coordinación de actividades económicas a través de la obtención de recursos y la aplicación de los mismos, establecida por los habitantes de un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas que aisladamente dichos habitantes no podrán atender. Entonces, esta coordinación de actividades económicas se refiere a las acciones que realiza el Estado. Tanto, por ejemplo, para cobrar impuestos, la FIP hace acciones permanentemente para obtener los recursos y los contribuyentes van y pagan esos recursos, entonces eso es la obtención de recursos y la aplicación de los mismos. Es decir, cuando el Estado realiza ejecución de su presupuesto, en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes y en un territorio determinado para satisfacer estas necesidades, como por ejemplo la construcción de una escuela o de una ruta, o la prestación del servicio de educación, pagándole a los maestros o pagándole a los policías, etcétera, etcétera, etcétera. La hacienda pública tiene elementos. El sujeto es el ente colectivo, ¿sí? Nosotros a la hacienda pública lo entendemos como es la coordinación de actividades o de la coordinación económicamente activa que tiene un sujeto. Y este sujeto es un ente colectivo formado por la reunión de los habitantes de un lugar, es decir, el Estado. Es decir, el sujeto de la hacienda pública va a ser el Estado, persona de derecho público de existencia necesaria. Y la materia administrativa es el conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal, o sea, el patrimonio del Estado. A su vez, los elementos, la gestión administrativa o la administración financiera. Es la acción concreta. Entonces, la administración o la gestión administrativa o la administración financiera es la gestión concreta, ¿sí? Es la acción concreta de los órganos administrativos sobre la materia administrable, aplicándolo a la satisfacción de las necesidades. La actividad permanente que encaran las jurisdicciones y entidades en los diferentes sectores o ámbitos del Estado. La finalidad consiste en satisfacer las necesidades colectivas, lo que distingue claramente la hacienda pública de toda hacienda privada. Información financiera. Todas las operaciones que realiza el Estado, es decir, todas las operaciones financieras que realiza la hacienda pública para obtener los recursos y para realizar el gasto, producen información financiera que deben registrarse y aquí aparece lo que es la contabilidad pública. La contabilidad pública, entonces, es la disciplina que tomando los principios y preceptos del control de la contabilidad general, los adecua a la esfera administrativa del Estado, con el propósito de poner en manifiesto en forma permanente, utilizando para ello cuentas, todas y cada una de las operaciones que el Estado realiza, con el objeto no solo de exhibir o acusar un registro contable, sino de poner en manifiesto al finalizar cada ejercicio de qué medida o de qué manera el Estado ha satisfecho las necesidades públicas aproximándose o no al bienestar general. Es decir, la contabilidad pública va a ser la herramienta que nos va a permitir, a través de las cuentas, individualizar cada una de las operaciones, registrarlas y elaborar información, ¿sí? Para manifestar las acciones que ha realizado este Estado y cómo ha logrado o no cumplir las necesidades públicas. Para ello tenemos, estas cuentas están a través, se manifiestan en los clasificadores presupuestarios. La contabilidad pública también utiliza sus propias cuentas para clasificar los ingresos y los gastos. Pero como son muchos y muy variados, se lo clasifica mediante instrumentos
que los agrupan por características homogéneas que se llaman clasificadores presupuestarios. Estos clasificadores permiten ordenar la información de los ingresos y los gastos y contestar a preguntas tales como: ¿cuál es el origen de los ingresos? ¿Cuál es la finalidad del gasto? ¿A qué servicio está destinado? ¿En qué bienes o servicios se gasta? ¿Qué organismos los gastan? Estos clasificadores van a ser de dos tipos. Van a ser clasificadores por rubros, clasificadores económicos. Y los clasificadores de los gastos van a ser por su objeto, por su carácter económico, por finalidad y función, por categorías programáticas y por fuente de financiamiento. La ley de administración financiera, la provincial, es la 4787, que hay criterios básicos de la contabilidad. Sirve para garantizar el principio de legalidad, economicidad y eficiencia de la administración pública. La ley de administración financiera surge en un contexto, para que ustedes entiendan qué estamos haciendo aquí. Nosotros acá lo que vamos a hacer es estudiar lo que es la administración financiera pública y cómo la contabilidad pública registra las operaciones del Estado y cuál es la normativa que nos permite a nosotros encuadrarnos legalmente para poder registrar estas operaciones y que el Estado funcione, ¿sí? A nivel nacional, la ley es la 24.156, que es la ley de Administración Financiera Nacional, y la provincia es la 4787. Esta ley es de la Administración Financiera Provincial, lo que surge en un contexto de los 90, muy similar a lo que está pasando ahora en esta época de mi ley, donde se buscaba un Estado eficiente, un Estado eficaz, un Estado económico, un Estado chico, un Estado que logre resultados. En este sentido, se sanciona esta ley buscando estos principios, es decir, un achicamiento del Estado y una racionalización en la ejecución de los recursos. Y para ello se crea a través de la base de lo anterior de los sistemas, es decir, que va a haber una centralización normativa y una descentralización operativa, de modo que las operaciones se realicen lo más cerca del territorio posible para que sean rápidas y eficientes. Y una centralización normativa que nos va a permitir que en una norma central se regule cada una de estas ejecuciones en cada uno de los territorios. Entonces, estos criterios básicos de la ley son garantizar los principios de legalidad, economicidad y eficiencia, ¿sí? Asignar los recursos en cumplimiento de los objetivos del gobierno conforme al presupuesto, medir los resultados, implementar un sistema de control del Estado y la información oportuna y confiable. Esto es lo que hoy le dije, la administración financiera y los sistemas de control. A nivel nacional está la ley 24.156. A nivel municipal está la 4787 y a nivel municipal la ley 4233, que es la Carta Orgánica Municipal. Bueno, con esto llegamos a la finalización de esta clase, ¿sí? Es una clase introductoria donde nosotros vamos a ver estos conceptos que son conceptos básicos que nos va a permitir nos va a permitir entrar en conocimiento de lo que es el Estado, lo que es la hacienda pública y cuál es la normativa que se rige a la hora de registrar estos recursos. No tengan miedo, seguramente es muy nuevo todo para ustedes o para la gran mayoría, pero lo importante es que nosotros vayamos avanzando de a poquito y que podamos ir entendiendo de a poco esta materia, que es una materia no complicada, pero sí que tiene sus complejidades. Y que de a poquito vamos a ir entendiendo los aspectos básicos que nosotros nos va a permitir observar cómo el Estado obtiene los recursos, cómo el Estado gasta esos recursos y cómo el Estado registra tanto esos ingresos y esos gastos y la información que elabora, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a buscar lograr con esta materia. Así que nos vemos el próximo martes y espero que puedan leer la filmina y puedan ver este video. Muchas gracias a todos, estamos en contacto. Cualquier duda, a disposición.